Buenas noches, muy bienvenidos. Hoy día, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay premios, no hay premios, por supuesto. El mayor premio de venir a la iglesia, ¿cuál será? De poder estudiar la palabra de Dios y prepararnos juntos para recibir el premio mayor que es la corona de la vida eterna. De eso no debemos estudiar. Nadie tendría a alcanzar ese desafío sobre la corona de la vida eterna, estar en el reino de los cielos. Bien, bienvenidos entonces, vamos a desarrollar una lección muy importantísima. Sueño con este tema. Nos dice que Jesús vendrá muy pronto en las alturas de los cielos. Y en algunos pasajes de Jesús nos enseña la lección sobre, ¿qué tema será? La segunda venida de Cristo. Así es, la segunda venida de Cristo. No sé, ¿verdad? Por favor, ayúdenme a repartir a cada uno esta lección. ¿Ya? Ayúdenme a repartir a cada uno esta lección. Porque podríamos desarrollar. Ahí tenemos una diapositiva. Ahí tenemos una diapositiva. Un PPT. Y, estimado Daniel, por favor, ayúdenme a repartir esta lección a cada uno. Y con nuestra Biblia en mano, vamos a desarrollar en 10 minutitos esta lección práctica y práctica, ¿ya? Lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Tenemos la Biblia, nuestra lección, un lapicito, y ya hemos orado, y Dios nos va a bendecir. Tú también para ti. Hermana María, aquí ayúdanos con uno también. Me ayudan con la Biblia, ¿ya? Para responder a las preguntas. Listo. Muy bien, entonces. Ahí tenemos una lección que dice la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Buscamos en la Biblia Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Y vamos a leer en voz alta. Esa. Lo que la Biblia dice sería de la segunda venida de Cristo. La primera pregunta es, ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas, y si no lo fuera, hoy os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé un lugar, os tendré otra vez, los tomaré mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¡Ah, qué linda promesa! ¡Qué linda promesa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la promesa que hizo Jesús, que nos dice Juan 14, 1 al 3? ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Volverá otra vez. Vendrá otra vez. Es la respuesta. Escribamos ahí para recapitular, para poder recordar, nosotros también. Vendrá otra vez, volverá otra vez. ¿Ya? Buscamos Tito 2:13, hermana María. Tito 2:13. ¿Ah? Lea, por favor. Desaguardamos con bendita esperanza la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice ahí entonces, ¿cómo debemos considerar esta promesa? Aguardando la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿cómo debemos aguardar esta promesa? ¿Con bienaventuranza, con esperanza o con tristeza, con miedo? Con esperanza. Muy bien. Debemos aguardar esta promesa con esperanza, con alegría, con gozo. Esta promesa de la venida de Jesús. No con tristeza ni con temor, porque Cristo vendrá por nosotros, pueblo, para salvarnos. Pregunta 3. ¿Cómo vendrá? Dice, ¿cómo vendrá o de qué forma? ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice así. Dice así, ¿en qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30. ¿Quién lo encontró? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todos las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Ajá, muy bien. Ahí está. ¿En qué forma regresará Jesús? Las nubes de los cielos con poder y gloria. ¿Cuál es la respuesta? Leamos juntos. Dice ahí, en forma visible, todo ojo lo verá. En forma visible, esa es la respuesta, ¿ya? En forma visible. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Pregunta número 4. Apocalipsis 1:7. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice? 4. De aquí que viene de las nubes. De aquí que viene y todos los nubes. Y lo que Lo voy a leer, ahí se la pregunta. Vamos a ir a la pantalla esa. ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1:7 dice, era quien quiere que pongan las nubes y todos los verán. Y los que le traspasaron, se murieron. Y todos los linajes de la tierra harán transformación por él. Amén. Entonces, ¿cuántos verán el glorioso advenimiento de Jesús? Todo ojo lo verá. Es la respuesta. Todo ojo lo verá. Muy bien. En la tercera parte habla sobre ¿para qué vendrá Jesús? ¿Para qué viene Jesús? La pregunta 5 es, ¿cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Mateo 16:27. ¿Cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Ahí dice la pantalla. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará y compensará a cada uno conforme a sus obras, pero por las buenas por las malas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la venida de Jesús? Estar pues para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Para recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Vimos obras malas? Vemos, sí. Muerte, claro. ¿Vimos obras buenas? Tendremos la corona de la vida eterna. A ver, y la penúltima pregunta. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Esta pregunta. ¿Qué sucederá con los muertos justos? Primero de
Filipenses 4, 13 y 16. Veamos juntos. Dice ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué maravilloso saber qué va a suceder con aquellas personas que creyeron, que obedecieron y murieron en Cristo. ¿Cuál será la respuesta? Vamos a ver qué nos dice cada respuesta. Sale la respuesta. Ya, entonces, ¿qué sucederá con los muertos justos? Los muertos de Cristo resucitarán primero. Los muertos de Cristo, en la venida de Jesús, resucitarán primero. Aquellos que aceptaron a Jesús en vida, aceptaron en su corazón y pasaron por el bautismo para hacer las nuevas criaturas, y cuando Cristo venga por segunda vez, resucitaremos primero como Cristo resucitó. Entonces la respuesta es resucitarán, seremos resucitados en Cristo. La última pregunta, 7. ¿Qué ocurrirá con todos los justos? Primera de Tesalonicenses 4, 10 y 13. Ahí está. Leamos juntos. 1, 2, 3. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos juntamente con Dios en las nubes, para recibir al Señor en la nube. Y así estaremos siempre con Él. ¿Qué va a ocurrir con todos los justos, con todos los que quedaron en la tierra, que guardaron fielmente los mandamientos de Dios? Seremos únicos llevados con Jesús al reino de los cielos. Y ahí las moradas que están preparando para cada uno de los hijos estaremos con Él. Entonces, la respuesta sería: ¿qué ocurrirá con los que se quedan para ver esa verdad de Jesús, así como se la figura? La respuesta es que podemos arrebatarnos o llevarnos en un siguiente. Queremos arrebatarnos en las nubes, en el aire, para poder ir al reino de los cielos. ¿Saben también algo que pasó al respecto? Es que Jesús, cuando venga por segunda vez, no pisará este mundo de la religión. Solo en el aire, levantados y llevados al reino de los cielos. Este mundo de pecado será terminado. Bien. Ok, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Dice en tu lección: mi decisión. Ya lo puse al final. Ya, en tu lección dice ahí, vamos a leer algo ya. ¿Cuál es mi decisión de saber que Cristo vendrá por segunda vez en las nubes de los cielos para llevar a todos sus pueblos, todos sus hijos que aceptaron a Jesús aquí en la tierra, se identificaron por él y que obedecieron sus mandamientos? ¿Cuál es mi decisión? ¿Por qué lo voy a hacer? Yo voy a ver 2, 3, miramos. Amar la venida de Jesús. 2, prepararse para estar listo, porque pronto está la venida de Jesús. 3, ayudar en la predicación del Evangelio. Y la resolución vamos a ver todo en la pantalla. 2, 3. Creo en el segundo advenimiento de Jesús. Quiero prepararte para ser así si tú crees en la idea de que Cristo vendrá por segunda vez, y felicitaciones, Dios te bendiga, pero ahora tenemos que hacer algo para
tener esa promesa y poder estar con Cristo en el cielo. Tenemos que prepararnos para estar con Él en el cielo. Y cada día nos preparamos como en la siguiente lección estaremos compartiendo cómo debemos prepararnos para poder ir con Jesús al reino de los cielos cuando Él venga. Si no nos encuentre así de repente en otras cosas, sino aquí en la iglesia, orando, estudiando, compartiendo su palabra a otros niños, a otros jóvenes, a otras familias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría, que Dios haga de esta segunda venida un sueño anhelado de la vida, porque la segunda venida de Cristo está muy pronto. Maranata, ¿qué dice? ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Cristo viene. Prepárate. Gracias. Muy bien. Gracias, hermana Ruth. Muy bien. Ya sabemos que no nos perdamos ese lugar donde seremos arrebatados, ¿no? Ya nunca más seremos en la tierra, en el cielo. Tenemos una parte especial. Hay unos niños hermosos que siempre nos adornan y con sus melodías. Pedimos a Fernandito y a Mauricio. Ellos van a cantar un hermoso canto que ya hasta en el culto y en todo momento lo cantan. ¿No? Muy bien, adelante Fernandito, ven acá. Muy bien. Y luego Mauricio. Buenas noches, Fernandito. Buenas noches. Primero nacía el esposo una tenería, creía que su casa era un nacido. Yo creía desde sola, también desde sola, se reunía y era el mercadillo. Se reunía y era el mercadillo. Una estrella. Amén. Muy bien. 3 veces oraba Daniel. 3 veces oraba Daniel, ¿no? Muy bonito, el canto hermoso. Muy bien. Hacemos una parte especial en la oración intercesora con nuestra hermana Rosemary. Buenas noches, hermano. Vamos a tener la parte de la oración intercesora. Sé que todos pasamos circunstancias cada día de nuestras vidas, ¿no? Cada día es un reto para nosotros. En esta noche queremos orar cada uno de sus peticiones, agradecimientos o cualquier motivo que sea, queridos hermanitos, aquí estamos para poder orar. ¿Quién quiere hacer su petición en este momento? ¿Alguien quiere que oremos por la salud de alguien? ¿De repente está pasando alguna dificultad? La hermana Gina vi que puso ahí en amigos que oremos por Giovanna, que posiblemente tiene apendicitis. No sé quién es, no sé si será la hermanita Giovanna de allá de Daniel, su esposa, no lo sé. Oremos por ella, esperemos que no sea nada más grave, ¿no? ¿Alguien más? Mire, por Henry, vino en la noche, ¿no? Y oremos por él para que pueda llegar, que Dios siga trabajando en su corazón. José, claro que sí. El hermano Alipio, por su salud de nuestro hermano Alipio, por nuestro amiguito José que nos visita hace mucho tiempo que no lo hemos visto, pero qué bueno que él siga viviendo. Hermana María. Hermana.
Ah, la hermanita Mila. Hay que orar por nuestra salud, hermanos. Yo sé que sí, a veces pasan cosas, ¿no? Y no sabemos, mis queridos hermanos. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere que oremos? Hermanita, por su salud. Hermanita, ¿su nombre? La hermana Rocío, por su salud. ¿Alguien más quiere que oremos, hermanita? Oremos por las personas que han estado viniendo, por las personas que estamos invitando, y también por Calete, que es la sobrina de la hermana Vanessa, la esposa del pastor, que le detectaron leucemia. Carlesi es la niña que está pidiendo oración. Ya hay que orar por Carlesi. Sí, es una pequeñita de 6 años, creo, ¿no? Que le han detectado que leucemia. Oremos por sus padres. Nosotros como padres estuviéramos pasando por eso, estuviéramos muy tristes, ¿no? Pero no hay que perder la fe. Yo sé que Dios siempre nos manda a veces pruebas hasta donde podemos soportar. Yo sé que Dios va a ayudarnos. Hermanita Ruth. Hualpa. Yolanda. Muy bien, queridos hermanos. ¿Ya? ¿Alguien más? Si no, para ya ponernos. Hermano Belino. Ya, hermano Belino, por su familia, por sus hijos. ¿Perdón? Por la vida espiritual de cada uno. Muy bien. Muy bien, queridos hermanos. Dígame, hermanita. Hermanito, usted. Flor Guacho, ¿no? Flor Guacho, por sus hijos. Hermanita Luquita. Para que se sane el dedito de su mamá, ya. Muy bien, por nuestra hermana Jenny. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a poner un fondito musical para poder orar en este momento con reverencia. ¿Eh? Vamos a orar. ¿Listos? Oramos. Reverencia, oramos. Nuevamente se considera a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mis hermanos cuando lo conocen. Vamos a que tú siempre seas en mente. Ellos y ellas. En el nombre de Jesús. Las luces de la gracias. Eres un doctor de lo que eres el único que termina nuestra vida mental. De igual manera, es detectados por las carreras de tu Señor. Para poder seguir ayudando, experimentando de ánimos. Hay veces que no entendemos que los demás son nosotros. Los Señor sabemos que Dios no nos manda cada día es necesitarnos
Por el bien, y nuestros ojos se reclaman así. Pueda seguir y pueda Podamos percibir guardados, a poder amar a nosotros, a poder ayudarnos a los padres, así no pones perseguir, ayúdanos a guiar nosotros cuando tenemos ir a los padres.
Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Qué gusto que estén nuevamente acá, que vamos, ¿cierto?, nuevamente reunirnos en la casa del Señor para nuevamente seguir estudiando su palabra, para poder seguir compartiendo juntos estos mensajes de esperanza durante esta semana, ¿no? Espero que cada uno de estos mensajes haya llegado a sus corazones, no de parte mía, sino de parte del Señor. Y sin duda cuando nosotros abrimos la palabra, cuando nos encontramos con el Señor en ella, encontramos sin duda esperanza, alivio a nuestros dolores, a nuestro pesar. Bien, mis hermanos, vamos entonces con el tema, ¿cierto?, del día de hoy. Pero antes, yo quería, ¿cierto?, comenzar este tema de una manera diferente, ¿no? Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez ustedes se han imaginado cómo es Jesús? ¿O cómo será encontrarse con Jesús? ¿Se han llegado a imaginar o quizás han soñado, han cerrado sus ojos y han imaginado ese momento especial, ese momento lindo del reencuentro con su Señor? Lo han hecho, ¿no? Miren, para ayudarles, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Aquí hay algunas imágenes, siempre Hollywood, los medios, ¿cierto? Nos van ayudando, ¿cierto?, a representar diferentes hechos históricos, diferentes personajes. Por ejemplo, acá hay un actor que es muy conocido, que es el actor de Jesús de Nazaret, ¿no? Una película que siempre se pasa en Semana Santa, y es un actor que quedó, ¿cierto?, catalogado como el actor, ¿cierto?, que interpretó a Jesús. Después de interpretar a Jesús, nunca más volvió a repetir otro papel, un papel diferente, ¿no? Y mucho, ¿cierto?, les llamaba la atención la mirada que él tenía, ¿no? Incluso, bueno, él tiene ojos azules, así como lo pueden ver, un poco, ¿cierto?, inglés, porque él es de Europa, y él tenía, ¿cierto?, esa mirada. Incluso el director de la película, que dura 6 horas, es una película bien extensa, pero muy bonita, le pidió que pudiese practicar su mirada. Y hay una escena, no sé si ustedes han visto la película completa, como les digo, es larga, ¿no? O quizás uno la ve por partes, pero hay una escena, por ejemplo, en el Sermón del Monte, donde el actor está casi 6 minutos sin parpadear. Qué tremendo, ¿no? Bueno, hay una representación de Jesús. Ahí está el Jesús de Jim Cassidy, ¿no? De la Pasión de Cristo. Un actor, cierto, conocido que cambió, cierto, su fe, se encontró con el Señor después de hacer esta película. Ahí está también otro actor, que es un actor brasileño, que interpretó a Jesús en la película Hijo de Dios. Una película muy buena también, ¿no? También, cierto, aquí, bueno, hay otro Jesús de otra película, ¿cierto? Muy bonito también. Hay, como le menciono, también imágenes muy bonitas, ¿no? Y uno se imagina, trata de retratar cómo habrá sido Jesús o cómo será, ¿cierto?, él. Acá hay algunas pinturas, algunas imágenes. Y también, miren, hoy día que está la tecnología, ¿no? No sé si ustedes conocen cómo ha avanzado la inteligencia artificial, ¿no? Cómo hoy día se pueden hacer retratos, cambiar imágenes, cambiar el cuerpo, la figura de una persona o colocar, ¿cierto?, la cara de alguien en el cuerpo de otra persona. Eso ha avanzado tremendamente. Hoy día hay diferentes inteligencias artificiales que van ayudando en diferentes tareas. Y, por ejemplo, yo le pedí a varias inteligencias artificiales en realidad que me dibujaran a Jesús. Y miren, así es como, por ejemplo, me dibujó una inteligencia artificial. ¿Cómo se imaginaba? Imagínense, la inteligencia artificial, un software, un programa, la segunda venida de Jesús. Miren qué tremendo, ¿no? Bonito. Se puede, ¿cierto?, ver los detalles, todo sin ningún desperfecto. Acá, ¿cierto?, hay otra imagen que yo le pedí que me hiciera. Miren cómo dibujó a Jesús. Tremendo, ¿no? Acá, ¿cierto?, hay otro. Incluso yo lo coloqué en un sermón. No sé si ustedes se habían dado cuenta cuando prediqué uno de estos sábados. Coloqué, ¿cierto?, a este Jesús. Miren, acá hay otra imagen de Jesús en el huerto del Edén. Tremendo, ¿no? Hay otro en el huerto del Edén. Aquí me dibujó a Jesús junto a las ovejas. Tremendo, ¿no? Miren qué bonito. Acá, ¿cierto?, me dibujó con el rebaño. Acá, ¿cierto?, con pájaros. Acá, ¿cierto?, nuevamente con corderos. Aquí, por ejemplo, esta me gustó mucho, ¿no? Porque aparece como Jesús. Imagínense, esto lo hizo una inteligencia artificial. Yo solamente le puse, dibújame a Jesús. Y me dibujó esto. Y me dibujó como Jesús visitando una ciudad. Qué bonito, ¿no? Tremendo. Y bueno, mis hermanos, hay una canción que yo repetí, ¿cierto?, el día de ayer y quería traérselas el día de hoy. Ya una canción muy bonita que habla acerca de esto, ¿no? Dice así:
puedo imaginarme el día que yo veía el rostro del Hijo de Dios. Puedo imaginarme lo que allí veo con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, pues sabré bien tu gloria, o me tendré de arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre. Ahora puedo imaginarme. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, cantaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré, pues sabré de tu gloria, o me tendré arrodillada, cantaré, aleluya. Quizás aún ni puedo hablar, puedo imaginarme. Oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme. Sentirá mi ser, cantaré por ti, mi Cristo. En silencio quedaré, pues sabré que hoy he arrodillado, cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Oh, oh. Sentirá mi ser, cantaré por ti, mi Cristo, pues silencio quedaré, pues sabré que no me tendré que arrodillar, cantaré a Cristo, pues silencio quedaré, puedo imaginarme, solo imaginarme. Bueno, ahora sí esta canción. Bien, mis hermanos. Bueno, esta canción incluso, si podemos ver un poquito, esta canción habla, ¿cierto? Incluso hay una película que está basada en esta canción de cómo se creó. Es una película muy bonita, ustedes la pueden buscar, se llama I Can Only Imagine. Puedo imaginarme, solo puedo imaginar. Y habla acerca de este autor que escribió esta canción y cómo, ¿cierto? Él tenía luchas, cómo él tenía, ¿cierto? Un padre alcohólico, pero aún así, ¿cierto? Él se aferró a su fe y en base a eso, ¿cierto? Él formó esta canción, ¿no? De que su único sueño, a pesar de las dificultades, de los problemas, era encontrarse con su Señor y verlo nuevamente cara a cara, ¿no? Entonces, mis hermanos, el mensaje para el día de hoy, el mensaje número 4, ¿cierto? Tiene por título Las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, donde yo mencioné, ¿cierto? También el día de ayer que eh, Jesús comienza, ¿cierto? Este libro dirigiéndose a 7 iglesias específicas, ¿no? Y dándoles un mensaje a cada una de estas, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza a estas iglesias que estaban siendo perseguidas, a estas iglesias que estaban en problemas, que estaban en dificultad. Jesús, cierto, les manda un mensaje de ánimo, un mensaje de atención también,
para aquellas personas, ¿cierto?, que estaban en estas iglesias, ahí en Arsia, y en Turquía, ¿cierto?, lo que ahora es Turquía, ¿no? Entonces, el Apocalipsis, ¿cierto?, como mencionaba, es la revelación de Jesús expresada a estas 7 iglesias. El mensaje, ¿cierto?, la carta, ¿cierto?, del Apocalipsis en realidad primero fue un mensaje para estas 7 iglesias que estaban allí. Aquí, ¿cierto?, nosotros podemos ver cuáles son estas iglesias. Ahí están, ¿cierto?, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y cada una de estas también no solamente representa a las iglesias que estaban en ese entonces, a diferentes tipos de cristianos que habían, sino también representan periodos de tiempo en la historia y cristianos en diferentes épocas. Por ejemplo, nosotros encontramos aquí la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia cristiana, ¿no?, que se formó después de la muerte de Jesús y estaba, ¿cierto?, vigente hasta más o menos el año 100. Después la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia de Pérgamo, desde el año 313 hasta el 539, Tiatira desde el 539, ¿cierto?, hasta 1517, Sardis desde 1517 hasta el 1798, Filadelfia desde 1798 a 1844, y la Odisea, que es la iglesia del último tiempo, la iglesia final que espera el regreso de Jesús, que comenzó, ¿cierto?, este periodo de tiempo en 1844, y es la iglesia en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Es la última iglesia, el último periodo de tiempo que indica, ¿cierto?, el final, el regreso de Cristo. Es decir, esta iglesia en la cual nos encontramos el día de hoy es la Odisea, y esta iglesia es la que, ¿cierto?, nos representa a nosotros. Esa iglesia somos nosotros, y es la última iglesia que aparece acá, y es la iglesia, ¿cierto?, que va a recibir al Señor Jesús, que lo va a poder ver y que lo va, ¿cierto?, a poder reencontrarse con él. Cada una de las instrucciones y mensajes perfectos que aparecen aquí expresadas en estas 7 iglesias también son aplicables a estos periodos de tiempo, como yo les mencionaba. Entonces vamos a estudiar brevemente de repaso cada una de estas iglesias, los mensajes que Jesús tenía para estas, y también, ¿cierto?, cuáles son las palabras de ánimo, de reprensión que el Señor tiene para cada una de estas, ¿cierto?, o para cada uno de nosotros a través de estas, ¿no? Vamos aquí a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 5. Acá, ¿cierto?, se ve expresado, ¿cierto?, y se ve lo siguiente. Se ve, ¿cierto?, cómo Jesús primero manda este mensaje a estas iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y del que era, y el que ha de venir, los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Entonces, fíjense, parte del mensaje de Apocalipsis con esta indicación. Cada uno de los mensajes que vienen aquí en adelante, cada uno, ¿cierto?, de las aplicaciones, ¿cierto?, enseñanzas, reprensiones, ¿cierto?, son para estas iglesias. Así es, ¿cierto?, como lo muestra el libro de Apocalipsis. Y cada carta, cada cierto pasaje que aparece acá, son mensajes específicos para estas iglesias, con elogios, reprensiones, consejos y promesas también. Todas, ¿cierto?, de estas nos ayudan para prepararnos para el crecimiento de los cristianos, y también, ¿cierto?, para poder estimularnos en diferentes épocas, ¿ya? Como yo les mencioné, para cada una de estas iglesias Jesús declara, ¿cierto?, y dice lo siguiente, que le dice: conozco tus obras, menciona, ¿cierto?, también a quienes, ¿cierto?, son los que son vencedores, a los esforzados, a los que terminan al final, les deja una promesa, y dice al final de cada mensaje, de cada uno de estos mensajes que aparecen acá, les dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a estas iglesias. Entonces estas 3 cosas se repiten en cada uno de los mensajes, en cada una de las iglesias. El Señor, ¿cierto?, les dice que las conoce, el Señor les da una promesa para los que son vencedores, para los que llegan al final, para los que perseveran, y también, ¿cierto?, les reprende y les dice de que si tienen oídos, oigan, ¿no? Entonces, Dios, podemos aprender, ¿cierto?, la primera lección de esto, es que Jesús, el Señor, nos conoce. Él conoce nuestras obras. Él, antes de que incluso, ¿cierto?, nosotros naciésemos, ya sabía, ¿cierto?, cómo íbamos a actuar en diferentes casos. Eso no significa que nosotros estemos predeterminados o predestinados, como algunos piensan. ¿No? Algunos piensan de que uno cuando nace ya está predestinado si se va a salvar o no. Que toda su vida ya está escrita, que incluso, ¿cierto?, ya cuando tú naces, también en alguna parte nace la que va a ser tu pareja, la madre de tus hijos, tu cónyuge. Y algunos creen en eso, ¿no?
creen de que hay un hilo que los conecta y que en algún momento ese hilo, ¿cierto?, se va a ir así achicando, se va a hacer cada vez más pequeño y se van a encontrar. O que, ¿cierto?, todo lo que nosotros vamos a hacer en el futuro está escrito. O incluso muchos cristianos enseñan de que ya Dios escribió, estipuló de si somos salvos o no. Pero la verdad es que el Señor nos conoce tan bien que sabe lo que nosotros haríamos en diferentes situaciones, nos conoce mejor que a nosotros, sabe incluso lo que vamos a hacer en el futuro, nuestros planes, proyectos, pero Él también nos da el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que tenemos cierto la opción de escoger, de elegir lo que nosotros queramos. Nosotros mismos vamos forjando nuestro futuro. Como yo les mencionaba, hay un grupo de cristianos que creen esto, de que ya estamos predestinados, de que ya se sabe cierto quién va a ser salvo y quién no. Entonces ellos dicen, si yo me salvo, es porque Dios lo quiso. Y si no, bueno, Dios no quiso, ¿cierto?, que me salvara y eso ya está listo, ¿no? Entonces así van justificando diferentes acciones. Ellos dicen, si peco, bueno, es porque Dios ya dijo que yo iba a pecar, que yo me iba a alejar de Dios, que no iba a ir a la iglesia, entonces yo ya estuve predestinado. La verdad no es así, querido hermano. Cada uno de nosotros va escribiendo su propia historia y cada uno también tiene que escoger, tiene que elegir. Pero también el Señor nos conoce. Y es por eso que acá nos da estos consejos, estas reprensiones y este cierto mensaje de ánimo. Dios quiere hacer de ti, amigo, querido hermano, un vencedor. Por eso en cada uno de los mensajes de estas iglesias Jesús dice, al vencedor, al que persevera hasta el fin. El que quede al final, le daré lo siguiente. Por eso el Señor nos va dando promesas también, nos va, cierto, alentando para perseverar, para avanzar hasta el fin. La mayor victoria que el ser humano puede alcanzar es la de recibir las manos de Dios, de parte de la mano de Dios, la vida eterna. Es decir, el mayor propósito, el mayor objetivo que nosotros debemos tener, no es tener una casa grande, tener un auto, tener un gran título, ¿cierto? Sino debiese ser alcanzar la vida eterna. Dios no nos abandona como muchos piensan, porque también a través del mensaje de las iglesias, a través del mensaje que manda, ¿cierto? Jesús a través de Juan a las iglesias, cada una de las cartas, va mostrando de que Él quiere estar con nosotros, de que a pesar de que algunas iglesias estaban pasando por adversidad, estaban en problemas, o iglesias que estaban muy bien, aún así el Señor quiere estar con cada una de ellas. Por eso Él nos muestra claramente cuáles son nuestras necesidades y cuáles también deben ser nuestras decisiones, nuestras elecciones. Él continúa cuidando de todo, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo el Señor está con nosotros. Recuerden que Jesús, al irse, Él le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar solos. Voy a enviar a otro consolador, a otro paráclitos, que significa al otro que es como yo. Y es por eso cierto que envió a su Espíritu Santo y a través de eso Él también cumple esa promesa en Juan capítulo 11, donde dice, yo estaré con ustedes hasta el fin, yo estaré con vosotros. ¿Cómo es que el Señor puede estar con nosotros si Él está en el cielo, si Él está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, está dentro del santuario? Porque está con nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿no? Digamos, Jesús elogió, por ejemplo, a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, por el trabajo arduo y la perseverancia que ellos tenían y por impedir que hombres malos, falsos profetas y malas doctrinas, ¿cierto?, equivocadas, entraran dentro de la iglesia. Pero también, ¿cierto?, le reprendió por haber perdido su primer amor. Entonces el mensaje de la primera iglesia, Jesús les dice, ustedes están bien, ustedes se mantienen del lado de la verdad, pero ¿qué? Han dejado su primer amor, ¿no? ¿Y cómo es eso del primer amor? Yo imagino que todos los que estamos acá en algún momento nos hemos enamorado en algún momento, ¿no? ¿Y cómo es cuando recién nos enamoramos de alguien, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Uno anda, ¿cierto?, en las nubes, ve todo color de rosa, ve todo, ¿cierto?, color arcoíris, ve, ¿cierto?, que esa persona no tiene ningún defecto, es la persona, ¿cierto?, maravillosa, la persona para tu vida, a pesar de que te digan, no, pero ella es esto, él es esto otro, a ti no te importa porque dicen, no, esa persona es para mí, esta persona, ¿cierto?, es bonita, es preciosa, no tiene ningún defecto, ¿no? Es la mujer, el hombre más hermoso, más hermosa que he encontrado, ¿no? Es así, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, cuando uno ya va interactuando, ¿cómo va pasando la relación, no? Uno ya empieza a tener problemas, empieza a tener algunos roces, ¿no? Y se empieza a enojar, se empieza a acercar y dice, hoy tienes una arruga aquí, tienes esto, no me gusta esto que lo otro, ¿por qué eres así? ¿Qué tienes esta maña? Y así uno se va ¿cierto? Dando cuenta de diferentes defectos, ¿no? Y al principio, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando una pareja recién inicia una relación, aquellos que ya están en una relación, aquellos que están casados, ¿cómo es al principio? Uno quiere estar en todo momento
cerca, juntos, tomados de la mano, dándose cariño, dándose besos, todo, ¿no? Pero después va pasando el tiempo y como que ya, ¿cierto? Ya no dan muchas ganas de darse besos, apenas se toca la mano, ¿cierto? Ah, es así, ¿no? Uno se va volviendo un poco frío, ¿no? Solamente cosa de ver una pareja que recién está iniciando una relación a una pareja que lleva años de relación, ¿no? Después de pelea, después de conflicto, después de esto y lo otro, ya, ¿cierto? Toman un poco de distancia, ¿no? Entonces, así mismo, ¿cierto? Con la iglesia de Éfeso. Por eso Jesús le reprende y le dice, han dejado de lado su primer amor. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cómo fue cuando recién conocieron al Señor? Cuando vinieron a la iglesia por primera vez, cuando recién empezaron a estudiar la Biblia, cuando empezaron a descubrir cosas bonitas, cosas hermosas, ¿cómo era, no? Uno dice, qué hermoso, qué tremendo el amor de Dios, estoy dispuesto a darlo todo, ¿no? Estoy dispuesto, ¿cierto?, a llegar temprano, a prepararme, a leer mi Biblia todos los días, a hacer esto y lo otro, pero después va pasando el tiempo y ya, ¿cierto? Uno, bueno, si es que quiero voy a la iglesia, mejor no voy, no me alisto tanto, se descuida, ¿cierto?, de leer la Biblia, uno, ¿cierto?, ya ve diferentes problemas, cosas así, ¿no? Entonces, así, ¿cierto?, en la vida del cristiano, así como una relación, uno debe, ¿cierto?, constantemente irle echando, ¿cierto?, leña a la llama del amor, o cierto, realizando diferentes actividades, ¿no? Cosas, ¿cierto?, para poder reavivar, ¿cierto?, el amor, el cariño. Así también, ¿cierto?, con el Señor. Con el Señor también nosotros tenemos una relación y Él también quiere que podamos, ¿cierto?, cada día, ¿cierto?, renovar nuestra relación con Él, cada día, ¿cierto?, renovar nuestro pacto, cada día, ¿cierto?, reencontrarnos con Él, ¿no? Volver, ¿cierto?, a hacer las cosas como eran en el principio, sin pensar, ¿cierto?, lo que nos va a faltar, sin pensar, ¿cierto?, en esto que lo otro, sino hacerlo todo de corazón, ¿no? La iglesia de Esmirna, la siguiente iglesia, dice que recibió solo elogios. Esta iglesia, ¿cierto?, solamente tiene cosas buenas, porque aunque estaba pasando por diferentes aflicciones y por pobreza, en verdad, ¿cierto?, aunque era, ¿cierto?, rica en las cosas espirituales, recibió, ¿cierto?, el aviso de que sufriría un periodo de 10 días proféticos de persecución, de tribulación, es decir, desde el año 313 al año 313 de nuestra era, que fue cuando se fueron perseguidos los cristianos por parte del Imperio Romano, ¿no? Donde los cristianos, ¿cierto?, tenían un buen cristianismo, cuando ellos, ¿cierto?, estaban dispuestos a darlo todo, incluso a ser perseguidos. Y así como dice, ¿cierto?, la profecía, así como tuvieron 10 días, ¿cierto?, de persecución, como tuvieron, ¿cierto?, estos años, 10 años, ¿cierto?, de persecución, en los cuales el emperador ordenó que todos aquellos cristianos fuesen echados, ¿cierto?, a las fosas por los animales, fuesen colocados, ¿cierto?, en los coliseos y que fueran torturados, ¿cierto?, por los gladiadores, por los guerreros, ¿cierto?, por los animales. Todos ellos estaban dispuestos, ¿cierto?, a morir por el Señor, o sea, tenían una fe pura. Incluso, ¿cierto?, la sierva del Señor dice de que su sangre era como semillas, porque la gente se impactaba al ver cómo estos cristianos, a pesar de que eran crucificados, a pesar de que eran, ¿cierto?, lacerados, a pesar de que eran, ¿cierto?, muertos, ellos morían, ¿cierto?, con gozo, con felicidad, alabando al Señor, con una alegría tremenda, ¿no? Y así muchas personas se interesaban en saber qué es lo que creían ellos, qué es lo que participaban, qué es lo que hacían. Y así es cierto, al contrario de lo que muchos pensaban, al contrario de lo que el emperador, los gobernadores pensaban de que se iba a concretar con esta persecución, con estas muertes, de que se iban a alejar las personas del cristianismo, muchas personas se empezaron a interesar por esto. Quisieron conocer qué era cierto esa felicidad que ellos tenían, por qué cierto estaban dispuestos a dar su vida por esta causa, ¿no? Siguiente. La iglesia de Pérgamo también recibió elogios por su fidelidad a Jesús y por no renunciar a su fe, pero fue reprobada por haber cierto, aceptado enseñanzas contrarias a la Biblia, falsas enseñanzas, ¿no? La iglesia, cierto, de Pérgamo lamentablemente se empezó, cierto, a alejar, y aquí nosotros vemos cómo el paganismo empezó a entrar en la iglesia, ¿no? Como las estatuas, las grafías del ser humano, diferentes, cierto, imágenes empezaron a entrar, cierto, en la iglesia, la cultura greco-romana, todo eso empezó a entrar dentro de la iglesia, y sin duda, cierto, empezó a afectar la enseñanza que tenía la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira, que fue la siguiente, recibió el elogio por sus obras, por tener amor, fe y por su servicio y paciencia. Pero recibió también cierto un reproche, una reprensión por haber permitido la introducción de la corrupción religiosa y el abandono de la verdad también, ¿no? En ese periodo de tiempo también empezó la Inquisición, empezó, cierto, la iglesia a verse como
algo de riqueza, la iglesia se empezó, ¿cierto?, a meter en la política, los reyes utilizaban, ¿cierto?, la religión para aprovecharse, para, ¿cierto?, utilizar diferentes cosas, ¿no? Y después, ¿cierto?, vino la iglesia de Sardis, a quien Jesús también reprobó porque aparentaba estar viva, pero en verdad, ¿cierto?, estaba muerta, era una iglesia muerta. Y la llama, ¿cierto?, digna de vestiduras blancas a los pocos que no se han contaminado con la mentira y los engaños de la época. Es decir, toda esa iglesia, ¿cierto?, estaba, ¿cierto?, como muertos en vida. Era, ¿cierto?, una iglesia zombie, una iglesia, ¿cierto?, que estaba muriendo, pero había algunos pocos que todavía, ¿cierto?, mantenían sus vestiduras limpias, sin manchas delante del Señor. Y la iglesia de Filadelfia, que significa, ¿cierto?, el amor fraternal, se dice que a pesar de que tenía poca fuerza, había guardado las palabras de Dios y no negó el nombre de Jesús, y tampoco, ¿cierto?, había una represión para ella, ¿no? Y es el periodo de tiempo donde empezaron a ocurrir diferentes reavivamientos religiosos, ¿no? Como el segundo gran reavivamiento de Nueva Inglaterra, que es de donde surgió, ¿cierto?, la iglesia que nosotros tenemos, ¿no?, la iglesia adventista. Allí es donde, ¿cierto?, se empezaron a restaurar diferentes verdades, como de que la Biblia enseña de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, como que la Biblia enseña de que hay que estar, ¿cierto?, en contra de la esclavitud, como que hay que guardar los mandamientos, como que hay que cuidar, ¿cierto?, de abstenernos de las cosas que nos pueden hacer mal, como el alcohol, el tabaco, todo eso, todas estas cosas, ¿cierto?, se empezaron a estudiar a la luz de la Biblia, ¿no? Y allí, ¿cierto?, donde empezó un gran reavivamiento que terminó, ¿cierto?, con la formación de nuestra iglesia profética, porque participa dentro de estos periodos y comienza, ¿cierto?, con una profecía también bíblica, ¿no? Por eso nosotros somos considerados, ¿cierto?, como la iglesia del libro, la iglesia profética del tiempo del fin. Porque también, ¿cierto?, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y 14, 12, nosotros somos los santos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Pero, ¿cierto?, también la última iglesia, que es la que correspondería, ¿cierto?, a nosotros, la iglesia de Laodicea, la iglesia del juicio, esto significa Laodicea. Al contrario de todas estas otras, no hay elogios, no hay ninguna cosa buena, sino solamente reprensión. ¿Por qué? Porque es una iglesia tibia, no es ni fría ni caliente. Y Jesús afirmó, ¿cierto?, de que estaba a punto de vomitar, ¿no? ¿Por qué la iglesia de la Odisea, ¿cierto?, se menciona de que tenía, ¿cierto?, esta tibieza espiritual? Porque los historiadores dicen de que en esta ciudad, en la Odisea, por el calor que había y producto de que las cañerías, las canaletas, ¿cierto?, donde pasaba el agua estaba, ¿cierto?, la intemperie, el agua se calentaba producto del sol. Entonces, uno, ¿cierto?, cuando tenía sed, iba, ¿cierto?, a las cañerías, iba, ¿cierto?, a tomar agua, y el agua, ¿cómo estaba? Estaba tibia, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han estado en un día caluroso, con, con sudor, transpirando, después de tanto, ¿cierto?, trabajo, han tenido sed, y llegan, ¿cierto?, abren la llave y sale agua tibia, ¿no? ¿Estarían dispuestos a tomarlo? Claro que no, ¿no? Es algo, ¿cierto?, que produce repulsión, ¿no? Porque no es agradable. Asimismo, ¿cierto?, dice Jesús en cuanto a esta iglesia, porque aparentemente, a pesar de que quizás tengamos mucha tecnología, estemos avanzados y podemos seguir todos los ejemplos de estas otras iglesias, hay mucho que nos falta por aprender, y entonces la reprensión que el Señor tiene para nosotros hoy en día es la siguiente, de que somos, ¿cierto?, una iglesia tibia, de que necesitamos, ¿cierto?, decidirnos si somos fríos o somos calientes, si estamos con el Señor o no estamos con Él. Porque puede ser de que muchas veces, ¿cierto?, estamos cavilando entre dos pensamientos. Estamos, así como en los tiempos de Elías, estamos adorando a Dios, pero al rato, ¿cierto?, estamos adorando las cosas del mundo. Estamos adorando, ¿cierto?, al Creador, pero también estamos adorando, ¿cierto?, a la creación. Estamos adorando a la imagen, a los ídolos, a los cantantes, a la música, a las películas, a los famosos, todo eso, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras prioridades. Por eso, ¿cierto?, invertimos más, ¿no? El otro día, ¿cierto?, hablando con un hermano, él me decía, es que no puedo ir a la iglesia, no puedo dedicarme a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, porque yo trabajo, porque tengo mucho que hacer, y el trabajo en esto, y lo otro, que el trabajo, como que toda su vida, ¿cierto?, rondaba, ¿cierto?, en torno al trabajo. Y yo le decía, oiga, pero ¿el trabajo va a ser eterno? ¿El trabajo va a resolver todos sus problemas? Claro que no.
Pero obviamente uno necesita el dinero para pagar las cuentas, para poder, ¿cierto?, enviar a los niños a la escuela, todo eso, claro que sí. Pero todo, ¿cierto?, nosotros sabemos de que cuando entramos en algún trabajo, tarde o temprano, nos van a despedir, o cierto, la empresa va a quebrar. No podemos aferrarnos, ¿cierto?, a algún trabajo, no podemos, ¿cierto?, colocarlo primero antes que el Señor. Porque a pesar de que tengamos mucho dinero, muchas cosas, ¿cierto?, si no colocamos al Señor dentro de eso, si no pedimos su dirección, su guía, nada de eso, ¿cierto?, nos va a durar, nada de eso, ¿cierto?, va a prevalecer. Así como muchas personas, ¿cierto?, se confían en sus títulos, se confían en las cosas que tienen, se confían en su salud, se confían, ¿cierto?, en esto que lo otro, y al pasar del tiempo se van dando cuenta de que esto al final no les trae gozo, no les trae felicidad, no les llena, ¿no? Porque así es el ser humano, ¿no? No se contenta con nada, siempre quiere más, cada vez más, y más, y más, y más. Nunca está conforme. Pero el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos, incluso más. Si nosotros pudiésemos a considerar todas las cosas que nos da el Señor, contaremos tantos milagros, tantas cosas que el Señor nos da, porque cada día si tenemos, ¿cierto?, la oportunidad de dormir bajo un techo, si tenemos, ¿cierto?, la oportunidad de llevarnos comida a la boca, eso es gracias solamente al Señor. A pesar de que nosotros nos esforcemos, trabajemos, todo eso, ¿cierto?, es gracias al Señor. Perdón. Acá, ¿cierto?, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, Jesús dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces este es el consejo que nos da a nosotros. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Ayer vimos, ¿cierto?, lo que era el arrepentimiento, ¿no? Vimos que el arrepentimiento no es solamente confesar que algo está mal, no es solamente decir, ¿cierto?, que estamos mal en algo, que estamos errados, sino cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar. A eso se refiere la Biblia cuando habla de arrepentimiento, nuestra forma de ver, de pensar las cosas, cambiar nuestra cosmovisión, nuestras decisiones. Y acá es cierto, cuando Jesús dice, yo reprendo y castigo a los que amo, muchas personas dicen, ah, entonces Dios castiga, entonces Dios es malo, Dios nos envía castigo, Dios nos envía enfermedades, Dios nos envía ciertas cosas para, cierto, que suframos. La verdad no es así. La palabra que aparece acá, cierto, en el griego, cierto, acá en el texto, es paideio, paideio. Y si nosotros lo traducimos correctamente, este concepto que aparece acá, ¿cierto?, esta palabra que ahí sale como castigo, que en el español se traduce como castigo, pero que en griego es paideio, significa, ¿cierto?, enseñar, instruir. Los comentarios bíblicos, ¿cierto?, mencionan de que esta palabra se utilizaba, ¿cierto?, en la instrucción en la escuela, en los colegios. Por ejemplo, cuando a un niño, ¿cierto?, se le enseñaba a caminar, se utilizaba esta palabra, paideio. Cuando se le enseñaba, ¿cierto?, a un niño, ¿cierto?, de a poco, que tenía que ir creciendo, se utilizaba esta palabra. Entonces, cuando el Señor nos dice que nos quiere castigar o que Él nos castiga, no se refiere, ¿cierto?, que nos da un lapo, ¿cierto?, que nos castiga, nos golpea, ¿cierto?, nos quita lo que queremos. No, no es el castigo humano, sino que Él nos va enseñando. Nos quiere mostrar el verdadero camino. Quiere llevarnos, ¿cierto?, a hacer el bien. Quiere enseñar cómo realmente sí tenemos que hacer las cosas. Y el siguiente, ¿cierto?, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. A pesar de que esta iglesia quizás sea tibia, a pesar de que tenga cierto, aparentemente según lo que dice el texto, ninguna cosa buena, el Señor dice lo siguiente, y es un texto que vimos estos otros días, ¿no? Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué tremendo, queridos hermanos, queridos amigos. A pesar de todo, a pesar de que quizás tengamos defectos, a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que nosotros quizás seamos una iglesia tibia, cristianos que a veces, ¿cierto?, decimos que adoramos a Dios, pero también adoramos las cosas del mundo, que decimos que estaremos dispuestos a dar todo por el Señor, que lo amamos, pero ahí estamos, ¿cierto?, en nuestros vicios, en nuestro pecado, en las cosas del mundo, adorando, ¿cierto?, otros dioses. El Señor aún así quiere visitarnos, quiere venir donde nosotros estamos, quiere reencontrarse con nosotros. Queridos hermanos, la iglesia no es perfecta, la iglesia tiene sus defectos. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque allá me critican, allá hay gente hipócrita, allá, ¿cierto?, tuve una mala experiencia, y siempre hay gente que comenta, ¿cierto?, en relación a esto, ¿no? Y va diciendo, yo no voy a la iglesia porque tuve una mala experiencia, porque un hermano me miró, porque el pastor me dijo algo, siempre hay gente que dice eso, ¿no? Siempre pasa.
Pero la verdad, queridos amigos, queridos hermanos, es que la iglesia no es perfecta. La iglesia, cierto, fue creada por Dios, pero está constituida por hombres. Y así como en cualquier lugar de reunión, así como en la escuela, así como en la universidad, así como en el trabajo, en algún momento uno va a tener un roce con alguien, le va a caer mal al jefe, va a tener algún conflicto con algún compañero. Así también es cierto en la iglesia, ¿no? Porque como les digo, está hecha por Dios, pero está cierto llena de seres humanos. Tenemos defectos, ¿no? Todos nosotros somos pecadores, luchamos siempre con nuestro propio carácter, el Señor está transformando nuestras vidas y tenemos diferentes personalidades, entonces en algún momento va a haber algún choque, alguna cierta reacción, pero lo importante no es eso, hermanos. Así como en una familia, a pesar de que hayan crisis, así como en una pareja, en algún matrimonio, van a haber problemas, van a haber dificultades, lo importante es que prevalezca el amor. Que el amor, ¿cierto?, pueda cubrir estos defectos, que el amor, ¿cierto?, pueda perdonar, que el amor pueda estar allí para tener misericordia, que el amor esté allí para dar gracia. Así también, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender eso. No somos perfectos, hermanos. No somos perfectos, queridos amigos. Los líderes no son perfectos. No siempre hacen las cosas bien. Los pastores, ¿cierto?, los líderes de la iglesia tampoco. A veces, ¿cierto?, pueden caer, pueden cometer pecados también. Muchas veces cuando un líder o un pastor, ¿cierto?, cae ante la tentación, son apuntados con el dedo, son criticados. Ellos son seres humanos. Como les dije el otro día, todos somos pecadores. Todos necesitamos del Señor. Si hubiera alguien aquí santo, alguien que no puede pecar, entonces esa persona no necesitaría de Jesús. Que solamente Jesús es el que nos puede ayudar a limpiarnos del pecado, a alejarnos del mal y poder, cierto, ser transformados, transformar nuestra vida, nuestro carácter. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ese periodo de la iglesia, ¿cierto?, que aparece acá, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, se mantiene, ¿cierto?, o termina con el regreso del Señor Jesús. Y es exactamente en este periodo de la historia el cual nosotros estamos viviendo. Queridos hermanos, imagínense qué tremendo. Nosotros podemos haber nacido en cualquier otra época. Podemos haber nacido, ¿cierto?, en el periodo de la primera iglesia cristiana, en los periodos de la persecución romana, en los periodos, ¿cierto?, de la Inquisición, en la Edad Media, pero el Señor de alguna u otra manera provisionó para que nosotros estuviésemos aquí hoy en día. Imagínense qué privilegio. Lo que muchos cristianos añoraban, lo que muchos cristianos, ¿cierto?, deseaban, lo que muchos, ¿cierto?, cristianos imaginaban y lamentablemente tuvieron que descansar en alguna tumba, o lo que muchos cristianos, ¿cierto?, miraban al cielo esperando, ¿cierto?, que ocurriera y tuvieron, ¿cierto?, que fallecer, tuvieron que morir, ¿cierto?, crucificados en un coliseo, siendo perseguidos, es lo que nosotros vamos a poder atestiguar, lo que nosotros vamos a poder ver, el regreso de Jesús. Tantos cristianos, ¿cierto?, descansaron, durmieron con esta esperanza, con esta promesa. El mismo apóstol Pablo, él pensaba y él creía de que iba a estar vivo cuando Jesús viniera. Lamentablemente, ¿cierto?, él fue decapitado en Roma. Pero él mismo, ¿cierto?, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, él dice, los que estemos vivos cuando venga el Señor, lo recibiremos en el aire. Estaremos, ¿cierto?, aquí y seremos arrebatados juntamente a los que resucitaron primeramente y estaremos, ¿cierto?, con el Señor. Pablo a través de esto, ¿cierto?, a través de estas palabras nos hace entender de que él esperaba, él añoraba, él quería ver el regreso de Jesús. Pero mis queridos hermanos, nosotros los que estamos aquí presentes, vamos a ser aquellos que van a poder ver a Jesús venir por segunda vez. Nosotros vamos a poder atestiguar esto, vamos a poder ver esto, el coro angelical viniendo, ¿cierto?, desde los cielos, cantando cánticos, alabando al Señor y viniendo a buscarnos. Vamos a ver todos estos acontecimientos que va narrando, ¿cierto?, al final del libro de Apocalipsis y cómo el Señor va a ir obrando, cómo el Señor va a ir protegiéndonos en cada una de estas circunstancias, cómo, ¿cierto?, vamos a poder ver a los cielos y en un momento ver cómo esto se abre y ver a nuestro Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo privilegio poder vivir en esta época, en este tiempo, donde también tenemos la gran tarea de compartir y de anunciar el regreso de Jesús. Queridos hermanos, Jesús está pronto a volver y el Señor, ¿cierto?, quiere que nosotros también nos preparemos para su segunda venida. Él nos va dando ciertos consejos, nos va dando amonestaciones. Y a nosotros hoy día nos dice, he aquí yo vengo pronto, prepárate, alístate para el encuentro. Ninguno de nosotros de los que estamos acá podemos decir, es que yo no sabía, es que nadie me contó, nadie me dijo.
porque todos nosotros sabemos de que Jesús viene pronto. Es solamente ver la noticia, solamente ver las cosas que están ocurriendo en este mundo, y nos damos cuenta de que algo pronto va a ocurrir, ¿no? Los científicos dicen de que muy pronto algo tremendo, un cataclismo va a ocurrir, pero todos saben de que se acerca el fin. Y nosotros los cristianos abrazamos esta promesa porque sabemos de que se acerca el fin, es porque pronto estaremos junto a nuestro Señor Jesús. Todos estos problemas, todas estas dificultades, injusticias con las cuales nosotros hoy día convivimos, serán terminadas, serán dejadas atrás y solamente serán un lejano recuerdo. Cuando nos reencontremos con el Señor podremos verlo y el Señor también quitará de nosotros toda esta enfermedad, limpiará nuestros cuerpos, nos quitará nuestro pecado y también podremos abrazar a aquellos que dejamos un día en la tumba. Queridos hermanos, yo quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gustaría prepararse para el encuentro con el Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar allí dispuestos? Amén. Mis hermanos, vamos a orar en esta noche, ¿les parece? Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias porque tu Hijo Jesús nos da a cada uno de nosotros una amonestación a través de estas cartas, los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Señor, perdónanos porque quizás nosotros vemos iglesias del pasado, vemos cómo estos cristianos antiguamente estaban dispuestos a dar la vida, lo daban todo, Señor, por ti. Mantenían su fe intacta a pesar de que eran perseguidos, se mantenían fieles a la verdad. Y hoy en día, Señor, nosotros que no sufrimos persecución, que no sufrimos, Señor, la muerte como ellos, lamentablemente nos alejamos de ti. Vamos a otros dioses, Señor, abrazamos de repente mentiras, nos falta estudiar la Biblia, o ponemos excusas para no acercarnos a ti, Señor. Perdónanos por eso. Perdón, Señor, por ser una iglesia tibia, una iglesia con defectos. Señor, ayúdanos a mejorar, a transformar nuestro carácter, a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestra relación con Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que estamos acá, por los señores que no pudieron venir el día de hoy, por todos aquellos que queremos ser parte de la segunda venida, que queremos prepararnos, que queremos alistarnos, porque estamos cansados, estamos aburridos, estamos hartos de este mundo, del dolor, del sufrimiento, del pecado, de la muerte. Queremos pronto ver a nuestro Señor, queremos pronto abrazarlo, queremos, ¿cierto?, pronto estar con Él y dejar de lado, ¿cierto?, todas esas cosas que tenemos acá, nuestras luchas, nuestras guerras, nuestra batalla contra el pecado, los conflictos que vivimos día a día. Señor, ayúdanos para que cada uno que estamos acá podamos prepararnos, podamos alistarnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Bendice su Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, porque verdaderamente aquí nos ha hecho sentir a todos este mensaje, ¿no? Todos estamos aquí comprometidos. ¿En qué lugar estamos, no? Así es que vamos a empeñarnos un poquito más, agarrarnos más a Dios. Cada día, si no tenemos fuerzas como los niños, ¿no? Pedirle al Señor, Señor, quiero andar contigo. Si no caigo, ¿no? Muy bien, qué lindo es saber que estamos en una noche que termina mañana, por la noche culmina, todavía estamos hasta el día del sábado, ¿no? Y queremos, hermanitos, que inviten, traigan a un amigo que escuche siquiera por primera vez. Traigan, anímense, siempre tengan esa meta de decir, ay, mira la iglesia, ¿no? Muy bien, vamos a cantar. El hermoso canto de pie, hermanitos, vamos a cantar uno de las, ¿no? Hace
buscado más, no encuentras la salida al problema que te oprime el corazón. Y te sientes ya cansado de intentar y no lograr obtener la paz que necesitas hoy. Puede ser algún pecado, alguna muerte, un problema de salud o familiar, lo que impide que sonrías, que no puedas avanzar. No desistas, tienes vida, tienes la oportunidad. No te rindas aún, hay esperanza. En Jesús tú la respuesta encontrarás. Al vacío, a la angustia, a cualquier situación que tú enfrentes, solo ven a Él y comienza a vivir. No te rindas, aún hay esperanza. Hoy Jesús te llama, que responderás. Si le entregas hoy tu vida, Él hará en tu favor maravillas. Él hará de ti un vencedor. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Tu futuro puede en Dios aún ser mejor. Solo vive su palabra. Ora siempre con fervor y confía plenamente que Dios tiene el control. No te rindas, aún hay esperanza. En Jesús tú la respuesta encontrarás. Al vacío, a la angustia, a cualquier situación que tú enfrentes, solo ven a Él y comienza a vivir. No te rindas, aún hay esperanza. Hoy Jesús te llama, que responderás. Si le entregas hoy tu vida, Él hará en tu favor maravillas. Él hará de